En Noticias Colombia conversamos con el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, porque este 15 de octubre se cumple una fecha que es muy importante en la historia judicial del país y que ha repercutido muchísimo en la vida personal del exmandatario. Se cumplen 20 años de su detención por el caso ICE Alcatel, un caso que al final de los años termina pues con una absolutoria ratificada por la Sala Tercera, pero estos acontecimientos se desarrollaron ese 15 de octubre del año 2004. Don Miguel Ángel, bienvenido a Radio Colombia. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a usted de verdad y a Radio Colombia por esta oportunidad de compartir con sus oyentes. Y eso es algo duro de recordar. Gracias a Dios no es algo que me cause ni angustia, ni odio, ni malos sentimientos, ni deseos negativos para nadie, pero sí es duro de recordar lo que los días previos a ese día ya venía uno sufriendo por una acusación que se había planteado, lo terrible que ocurrió en ese día para mí, para mi familia, para Costa Rica, para el sistema judicial costarricense, para el prestigio de la democracia y la legalidad y el Estado de Derecho de Costa Rica, y lo que siguió pasando por muchos años después de eso, porque fue el inicio de un proceso muy largo, sí, duro de recordar, y gracias a Dios también por toda la gente buena que desde ese día, los días antes y de ese día en adelante, siempre me dieron su apoyo y tuvieron fe. Y gracias también a los que no tenían esa fe, pero la fueron recuperando, adquiriendo conforme fueron avanzando los procesos y los casos. Y la información se hizo más concreta y no solo la acusación que se lanzaba en mi contra. Don Miguel Ángel, a grandes rasgos, porque es un caso muy grande, muy complejo, de muchos folios, pero en aquella oportunidad a usted se le señalaba por presuntamente haber participado en un esquema de corrupción en el que hubo dádivas para la empresa esta telefónica con tal de que se adjudicara una licitación de líneas celulares, 400.000 líneas, y pues la fiscalía acusaba que usted había participado de eso y por eso le abren la investigación. Usted renuncia a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, que en ese momento, y no sé si todavía es como el cargo más alto que ha tenido un costarricense en el extranjero, y viene acá a someterse a las autoridades judiciales. Cuando usted viene de camino, ¿usted sabía que iba a ser detenido? Sí, cómo no. Yo sabía que iba a ser detenido. Por supuesto, jamás me imaginé el circo y el show de ignominia que se montó. Pero yo sabía que iba a ser detenido porque yo había avisado a través de mi abogado a el fiscal general de Alanese, al que mi abogado había visitado, y le había dicho que yo iba a venir, que yo había renunciado, ya se sabía que yo había renunciado a la OEA, porque lo había renunciado unos días antes, me quedé unos días, una semana fue todo lo que me quedé haciendo entrega del cargo, organizando lo que seguía en la OEA para después. Y me vine, pero 3 días antes el fiscal sabía y yo le pedí cita para que me recibiera a mi llegada al país, que yo salía del aeropuerto y me iba a presentar al Ministerio Público para rendir declaración. Ahí el fiscal le dijo a mi abogado que estaba bien, que él iba a estudiar el caso y le contestaba y le contestó ese mismo día y le dijo que yo iba a ser detenido en el aeropuerto. De manera que yo sabía que yo venía a ser detenido en el aeropuerto, vine solo, por eso no podía arriesgar a nadie más en esa circunstancia. Pero claro, yo creía, yo me bajo del avión, entro por la rampa normalmente y voy a la salida del avión y ahí probablemente me estén esperando y me van a detener. Yo jamás me imaginé que lo que iban a hacer era desviar el avión a otra terminal, a otra puerta de desembarque, para que les quedara más cómodo, armar una tarima en la pista, lo cual era totalmente prohibido, meter en la pista a periodistas, cámaras y todo lo demás, y organizar un show para entrar al avión, decirme incluso que me tenía que poner un chaleco antibalas para que se viera todavía más eh, es- es- espectacular la bajada, a ponerme las esposas, eh,
Por cierto, las esposas en las manos atrás para bajar una escalerilla. Me acordé mucho al contar los escalones, creo que eran 32, de la escalerilla que bajaba del avión a la rampa. Me acordé mucho de mi hermano que siempre me decía, nunca bajes una grada, unas gradas con las manos en las bolsas, Ujú. porque si uno se cae, se destroza la cara. Uno tiene que ir con las manos libres para poderse defender si se cae. Eso era lo que estaba pensando extrañamente cuando bajaba esas escalerillas, extrañado de que en Costa Rica se hiciera ese espectáculo, cuando yo me recordaba de personas que habían venido al país ya condenadas, que llegaban al país y las recibían tranquilamente en un carro a la salida del aeropuerto y se las llevaban. Don Miguel Ángel, ¿esas imágenes permanecen muy frescas, muy vívidas o 2 décadas después ya hay algo, digamos, borroso, el paso del tiempo ha hecho su efecto en usted o es un recuerdo que todavía lo tiene muy presente de toda esa circunstancia que pasó? Todavía es bastante presente. Además, yo escribí un libro en el año 2006, 2 años después, en que narré bastante de esto. Después de que escribí este libro, salió también una sentencia de la Sala Constitucional que condenó al ministro de Seguridad Pública por la violación que se había hecho de mis derechos por la forma en que había sido públicamente exhibido y escarnecido. Y este año se publicó por parte de la Universidad de Costa Rica Vida y Legado, Memorias, en las que tengo que volver a contar esta historia, porque es una vida mía desde mi niñez hasta la época actual. Y entonces, pues todo eso hace que uno se mantenga más o menos vivo. Y hay imágenes de televisión grabadas porque esto se difundió por todos lados y las empresas de televisión lo sacaban repetidamente. Era, eh, era carne de vaca, era algo que vendía. Viera que yo conversé hace unos días con el exfiscal general Francisco Dalanese a propósito de toda esta cuestión que ha habido con críticas al quehacer de la fiscalía y si tiene controles o no tiene controles, la situación que se vivió con doña Marta Esquivel, la presidenta ejecutiva de la Caja, su traslado en el vehículo llamado Pervera. Y le pregunté por esto, lo de hace 20 años, y le mencioné que se hablaba mucho, se usaba mucho la frase de show mediático. Algunas veces se menciona circo también, mediático. Y él me decía que en el caso suyo, la frase que él utilizó fue algo de eso hubo, pero él decía que no fue por él ni por el director del OIJ, sino por el Ministerio de Seguridad Pública, que había cambiado las cosas como estaban establecidas de manera que usted fuese visible. ¿Eso a usted le quedó claro, digamos, de quién fue la responsabilidad de lo que sucedió en el aeropuerto? Yo creo que fue una responsabilidad muy compartida. En mi libro del inicial, en Di la Cara, yo hago referencia a reuniones previas que hubo del Ministerio Público en las que se tomaron las medidas de cómo iban a proceder. Y ahí está establecida la cosa. Además, hay pruebas tan importantes como que también consta en documentos que se habían mandado primero 2 carros normales sedán para recogerme. Y después de que estaban ya en el aeropuerto, los cambiaron por una perrera, que era una perrera no de las que están acondicionadas adecuadamente. Era un pick-up con un cajón en que se había puesto un asiento a lo largo del cajón, y se había cerrado el cajón, que tenía, entonces no tenía ni siquiera dónde agarrarse. La inspección judicial determinó que se había andado a más de 100 kilómetros por hora en la carretera, mientras motos y helicópteros de una empresa de televisión rodeaban y atraían a la gente para ver todo aquel desfile de ignominia que se armó desde el aeropuerto hasta las celdas de la OJ. Y pues todo eso consta. Yo sinceramente creo, no puedo asegurarlo. Y también la verdad es que hoy día la lástima es que se haya dado eso por Costa Rica. Evidentemente, también por mi familia, por mí, yo sufrí, pero principalmente por Costa Rica y el prestigio nuestro. Somos un país que tiene un Estado de Derecho muy consolidado y muy sólido. Y es una lástima cuando
se pierde el respeto en el exterior a nuestro sistema judicial. Esa noche del 15 de octubre de 2004, hace justamente 20 años, usted la pasa en celdas judiciales. Ese fue el paso previo a una prisión preventiva. Estuve en las celdas primero estuve en las celdas del OIJ en González Lama, en la sede del OIJ y del Ministerio Público. Debo decir que ese fue un momento que fue un bálsamo de, de, de paz, porque el trato de los policías penitenciarios ahí fue extraordinariamente eh, humano, y bueno. Me dieron los libros que yo venía leyendo, me dieron acceso a mis cosas y me trataron con cariño incluso. Después de lo que yo había oído gritaba, que se gritaba, y los golpes que se le dieron a la perrera cuando estaba entrando en el edificio del Poder Judicial, en medio de los insultos más soeces y los golpes que le daban al pick-up. eh, que llovía, de manera que ahí tuve un buen momento. Después de eso, por primera vez conozco al abogado que me iba a defender, eh, magnífico abogado, El licenciado Guerrero era. el licenciado Rafael Gueró, Ujú. que en unas pocas horas, hora y media con el expediente, antes de que yo baje a ver con él, que me lo permiten que hable con él, conoce el expediente y me dice, esto no hay nada. Aquí no hay nada y todo lo que hay es contradictorio. Eh, lo había visto inmediatamente, lo que veía. Todo se trataba de la acusación de un testigo, que en ese momento es testigo, pero una persona confesa de cometer unos delitos, que acepta cometer los delitos y me inmiscuye a mí. Y a cambio de eso, nunca estuvo en Perrera, nunca estuvo un día en la cárcel y se quedó con muchísimos recursos. Eh, por un arreglo que hizo con el Ministerio Público desde el primer minuto. Ya cuando lo llevan en un carro sedán de su casa al Ministerio Público a hacer la declaración, está todo totalmente arreglado. Y ahí mismo, en la primera declaración, empiezan las violaciones terribles en su contra. Lo que se trata de un proceso que se supone que es secreto mientras no se llega al juicio público, lo que el señor testigo estaba diciéndole a los fiscales del Ministerio Público, se lo comentan a un canal de televisión y el canal me pregunta sobre lo que las declaraciones mientras está en declaración. Y yo le contesto. Y lo que yo contesta se lo pregunta dentro de la Ujú. declaración del testigo. Es algo tan increíble que daría risa si no fuera tan lamentable una violación de los derechos a la discreción que dispone nuestra legislación para una persona que tiene el amparo de la presunción de inocencia, que se haga de esa manera tan burda. Desde el principio ahí arrancaron los cientos de violaciones a mis derechos que se fueron produciendo. Don Miguel Ángel, ¿cuánto tiempo estuvo usted en prisión preventiva por estos hechos? Primero estuve en prisión domiciliar, eh, después, eh, eh, eso porque ellos pidieron prisión directa desde el principio, pero el primer juez de garantías dice no hay base para eso, aquí hay contradicciones, aquí se está diciendo que este señor dice que le dio plata en efectivo al señor Rodríguez cuando todavía no había recibido la plata. ¿Cómo es eso? Entonces no les dio gusto de mandarme a la reforma de una vez, sino que me dijo, váyase a algún lugar. Yo no tenía casa, mi casa estaba cerrada, los muebles empacados se iban para la OEA, para la casa de la OEA del secretario general. Eh, pero mi cuñada, Nidia Chandy de Rodríguez, esposa de Manuel Emilio, mi hermano, que fue un ángel, porque yo no permití que mi mujer viniera conmigo, pero además Lorena estaba en Houston acompañando a mi hija que había tenido una seria operación de un ligamento cruzado, Claro. que era el segundo que se le rompía.
Jugando fútbol se le había roto el primero y se le había roto el segundo. Ella estaba estudiando en Texas A&M y Lorena había ido a acompañarla cuando todo esto se da, había ido a acompañarla para su operación. De manera que ella no podía, yo no hubiera permitido que viniera conmigo, sabiendo que yo iba a venir a ser detenido de una vez. Eh, pero Nidia había conseguido un apartamentito ahí por el lado de San Pedro, de una sobrina de ella muy linda que nos lo facilitó, y entonces me mandaron ahí. Y ahí estuve esperando la resolución de la apelación que el Ministerio Público hizo sobre el que no me hubieran mandado a la cárcel. Y aquí hay un segundo elemento bien interesante. Como el mediodía me llama Guerón y me dice, va a quedar todo igual. Ya del juzgado me han dicho que está la declaración lista, la reacción lista en ese sentido. Así es que vamos a seguir en esto, pues vas a quedarte ahí en el apartamento. Y una hora y media después me llama y dice, "Pues, todo cambió, vas para la reforma". Y Qué ahí fuerte. estuve casi 5 meses. Sí, esa estancia ahí, don Miguel Ángel, ¿qué le cambió a usted? ¿Cómo lo marcó? Bueno, una cosa que yo aprendí es que uno puede ser feliz en todos lados, en, 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 en vida y legado. Yo comento en la parte final del libro, donde hago algunos comentarios, que yo encontré la felicidad durmiendo en el Palacio de Reyes y durmiendo en la Reforma, porque la felicidad está en uno mismo, en cómo uno acepta las cosas y cómo uno se prepara para llevarlas. Yo tengo la suerte de una familia, de una madre que me enseñó mucho a tener fe y confianza en Dios. Nunca perdí la fe y la confianza en Dios. Y Padre Blanco, que ha sido el capellán mío, paz descanse, que en casa presidencial me visitaba una vez por semana. Carlos Alberto Rojas visitaba una vez por semana a Rafael Ángel Calderón, a quien me encontré cuando llegó a la Reforma, que estaba allá. Es cierto. Tenemos celdas cercanas, porque estábamos en celdas. La celda en la prisión es un castigo para quien tiene problemas de disciplina, para quien no puede manejar. En el caso nuestro, una manera de protección, porque estamos en una prisión común y, por lo menos en mi caso, yo me acuerdo, yo había dado orden durante la presidencia pública de que tenían que parar las fugas que se estaban dando en las prisiones y que si para eso era necesario La disparar fuerza las letal. piedras, Ujú. disparar. Había dado la orden. Claro, lo Entonces, recuerdo. evidentemente, podía haber mucha facilidad de que alguien tuviera alguna razón de, de querer hacerme daño. Entonces, teníamos que estar en celdas, que es lo que era un castigo. Pero, bueno, ahí aprendí a, a rezar, a, a, a rezar por la gente que me estaba haciendo daño, porque eso era lo que era más importante. De poder hacer, darse cuenta de que uno tenía que dominarse a su interior, no dejar llenarse de odio y de venganza y de malos sentimientos, porque eso me iba a acabar de destrozar, me iba a hacer más daño a mí y no le hacía daño a nadie más, solo a mí me hacía daño. Eh, y que, ¿cómo pude lograr aprender a hacer eso? Te lo digo con el consejo de los sacerdotes que nos visitaban y que tanto les agradezco, pero también con haber aprendido a que tenía que rezar por las personas que yo creía que me tenían ahí, por su nombre, por cada uno de ellos. Y le dedicaba muchas horas al día a eso. Dedicaba muchas horas al día a hacer ejercicio físico en el espacio que tuviera, por pequeño que fuera. Ahí estaba haciendo ejercicio físico en la celda y, eh, y leer y contestar cartas. Empezaron a llegar eh, cientos de cartas, cientos y cientos y cientos de cartas. Y yo las contestaba todas a mano, una por una, también escribiendo y eso de esa manera fui aprendiéndome a hacer una rutina en la que oración, ejercicio, eh, y durante un tiempo, gracias a Dios, los sábados en la tarde nos dejaban
salir a caminar en la parte verde, que para mí era una maravilla, me hacía mucha falta el pisar el césped, pisar el zacate. Desdichadamente, poco tiempo después nos prohibieron eso. Nunca supe muy bien por qué. Yo creo que tuvieron la idea de que un helicóptero iba a venir a robarnos de la reforma, que yo me había pronunciado a la OEA, me Sí, había sí. venido sabiendo que me iban a tomar preso en el aeropuerto para luego tratar de escaparme. Don Miguel Ángel, vayamos al final de esta historia, porque se están cumpliendo 20 años de todo este proceso que inició con esa detención el 15 de octubre en el aeropuerto Juan Santa María. Pero al final hay una sentencia condenatoria en el 2011, 5 años de prisión por este cargo de corrupción agravada, la modalidad de esta instigación para supuestamente recibir las dádivas. El asunto se cae en apelación, va a la sala tercera, regresa y finalmente es hasta el 2016 cuando ya la sala tercera ratifica que usted queda absuelto del caso ICE Alcatel. Eh, Eso es así, todavía es más complicado. Primero es que tardaron años en presentar una acusación. Eso es una cosa muy seria que ocurre en nuestro sistema y que de verdad es algo que debe ser resuelto. No puede ser que se haga una acusación muy seria contra personas, que se haga pública la acusación muy seria contra personas y que no haya una acusación en un año. Un año debería ser tiempo más que suficiente para hacer una acusación. Si hacen un escándalo público, si hay una manera de promover una acción contra una persona, no puede ser que en un año no esté lista. En cualquier país civilizado, en ese tiempo está la acusación presentada. De manera que es imposible que se pueda ver una circunstancia como esa. Viene la acusación y el juez de garantías baja completamente los términos de la acusación, elimina un montón de las ideas de lo que iba a ser acusado, baja la magnitud, pero eso no le servía. Entonces vuelven a tratar de cambiar el tipo de delito del que se me acusa, se cambió 3 veces en el proceso. Como usted señaló, en primera instancia, 2 juezas eh, da una sentencia condenatoria y un juez da una sentencia absolutoria que es extraordinariamente clara y contundente. Vamos a la primera apelación de sentencia y por unanimidad de 3 jueces se señala mi inocencia. Eh, Se apela por parte del Ministerio Público. La sala tercera dice que a pesar de que hay una prueba que ha sido declarada ilegal, se toma en cuenta esa prueba y vuelve a otra sala de apelación de sentencia de otros 3 jueces y con toda la prueba ilegal incorporada, vuelven a declarar la totalidad o unánimemente mi absolutoria y va a la sala tercera que confirma la absolutoria. Entonces, realmente fue una gran cantidad de jueces la que fue determinando mi absolutoria. Inicialmente, desde el primero del juez de primera instancia de la audiencia preliminar, que realmente lo que dice es, yo no puedo eliminar el juicio que siga porque no me lo permite la legislación actual, pero todas estas cosas ilegales que se han hecho en contra suya existen y las ratifica, pero no me dan base para eliminar el proceso. De manera que fue una cosa en que una cantidad inmensa de jueces que entró en el proceso apoyan el resultado final que se dio. Eh, y como usted dice, la verdad es que después de tantos años, ¿qué es lo que queda en el imaginario colectivo? El acto en el aeropuerto. Me presentaron como culpable desde el primer momento, me declararon culpable. Y no hay manera de que en el colectivo nacional eso se elimine del todo. Claro, ya hay mucha gente que ha cambiado su opinión de Miguel Ángel Rodríguez porque lo han visto funcionar durante estos 20 años. Y yo creo que pues los que han tenido
la ocasión de verme y de compartir y de ver mis actividades y de ver que he seguido interesado en los asuntos públicos, opinando sobre los temas nacionales, tratando de fomentar políticas públicas en beneficio del progreso nacional, social, económico, ambiental, de seguridad nacional. Los que dan seguimiento a eso van cambiando su criterio, pero fueron tantos. Hubo un momento en un 90% de este país me consideraba un delincuente. Y es muy Gracias a fuerte. Dios eso fue cambiando. Y es muy fuerte lo que usted dice, don Miguel Ángel, pues nos ha ganado el tiempo, pero le agradezco muchísimo que haya sacado este rato para conversar con Noticias Colombia de un pasaje que sin duda alguna no es agradable para usted, pero que está en la historia de Costa Rica, sin duda alguna, por los altos cargos que se tuvo tanto en el extranjero como aquí en Costa Rica. Muy amable. Muchísimas gracias, Alejandro. Le agradezco mucho más bien a usted que haya tenido la iniciativa de esta entrevista y le agradezco mucho a Colombia. Muchas gracias. Es el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, que conversa con nosotros al cumplirse 20 años de su detención en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y hemos conocido ya los sucesos posteriores. Continuamos con más información aquí en Colombia.